reemplazo por 2, me da positivo. A X la reemplazo por 2, 2 menos 5 me da menos 3. Más por menos me da menos. Este intervalo de prueba no estaría cumpliendo con la condición, por lo que a este intervalo de prueba no va a pertenecer al dominio de la función. Voy al otro intervalo. Otro valor de prueba que esté ahora entre el 5 y el más infinito. 8. 8. Entonces, X lo reemplazo por 8. 8 es positivo. X lo reemplazo por 8. 8 menos 5 es 3. 3 es positivo. Más por más me da más. Este tercer intervalo de prueba también estaría cumpliendo con la condición de que me dé positivo. Entonces, con el primer intervalo de prueba, este que está acá, y con el último intervalo de prueba, voy a escribir al dominio de la función. El dominio de la función son todos los valores que están comprendidos entre menos infinito y 0 y entre el 5 y el infinito. ¿Sí? Estos intervalos los uno. ¿Ah? Y ese es el dominio de la función h. ¿Alguno llegó al resultado? Sí. Perfecto. Bueno. ¿37? ¿Alguien lo hizo el 37? Ese me costó. Sí. ¿Qué pensaste? Que un número no puede ser negativo. ¿Qué número? La P, que no puede ser negativo porque al ser raíz cuadrada no se puede. Bien. ¿Y? Y que a su vez, después, que la raíz esa no sea mayor que 2, o sea, que más mayor que 4, porque ya después te queda la segunda raíz te va a quedar negativa, si no. Bueno, pará. Entonces, lo que nosotros podemos pensar son dos cosas. Primero, esta, ¿sí? Necesito que sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque está dentro de una raíz cuadrada. En eso estamos de acuerdo. Y la segunda condición, la voy a escribir en otro color, ¿sí? Necesito que 2 menos la raíz cuadrada de p también sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir de esta manera el dominio. El dominio de este son los p pertenecientes a los reales, tal que 2 menos la raíz cuadrada de p sea mayor o igual a 0 y p sea mayor o igual a 0. ¿Vamos? ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos a resolver estas dos inecuaciones. 2 menos raíz cuadrada de p mayor o igual a 0, lo que significa es que el opuesto de la raíz cuadrada de p sea mayor o igual a menos 2, por lo que la raíz cuadrada de p tiene que ser menor o igual a 2. Y acá, sí, para poder despejar p, tengo que elevar al cuadrado ambos miembros. Me queda que p es menor o igual a 4. Por el otro lado, dijimos que p tenía que ser mayor o igual a 0. Y también dijimos que tenían que cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Sí? Por lo que esta I es una intersección. Y si a mí me están pidiendo que esas condiciones se cumplan, nosotros llegamos a la conclusión que P tiene que ser menor o igual a 4.
Y por otro lado, P tenía que ser mayor o igual a 0. Si intersectamos estos dos dominios, el dominio de la función son todos los valores entre 0 y 4. Quedó así. Sí, a mí sí. 38. ¿Qué plantearon? Que 4 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. Bien, que el 4 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. Entonces, resolvemos nuevamente que 4 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. Nos queda una diferencia de cuadrados, ¿sí? 4 menos x al cuadrado lo puedo escribir como 2 menos x por 2 más x. Este producto tiene que ser positivo o 0. Entonces otra vez vamos a hacer la tablita, ¿sí? ¿Quiénes son las raíces de estos dos factores? ¿O quiénes son las raíces de este polinomio? Esto se hace 0 cuando x vale 2 o x vale menos 2. Por lo tanto, necesito que el eje real esté particionado, ¿sí?, en esos intervalos, que los voy a crear de acuerdo a los valores de las raíces. En menos 2 y en 2, este producto se hace 0. Entonces, los intervalos van a ser menos infinito menos 2, menos 2, 0, menos 2, 2, perdón, y 2 más infinito. Con esos tres intervalos voy a formar la tablita. Nuevamente, a la tablita, si quieren escriben el valor de prueba como hicimos recién, si no lo pueden hacer directamente. Valor de prueba entre menos infinito y menos 2. Menos 5. Menos 2. Vamos a reemplazar acá. 2 menos 5 me da 7. 7 positivo. 2 más menos 5 me da menos 3. Más por menos, menos. Este primer intervalo no estaría cumpliendo con la condición pedida. Vamos al segundo intervalo. Un valor de prueba entre menos 2 y 2. 1. 1. 2 menos 1, 2. Menos 1, 1. Valor positivo. 2 más 1, 3. También me da positivo. Positivo por positivo, positivo. Este intervalo sí estaría cumpliendo con la condición de que el producto me dé mayor o igual a 0. Y el último intervalo, valor de prueba entre 2 y más infinito. ¿Quién puede ser? 3. 2 menos 3, menos 1. 2 más 3, 5. Menos por más, menos. Este último intervalo tampoco estaría cumpliendo con la condición de que el producto me dé positivo. Entonces, encontramos el intervalo que cumpla con la condición, por lo que el dominio de esta función h son los valores entre menos 2 y 2. Fíjense una cosa. Yo acá cuando armo los intervalos, a los extremos no los incluyo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Como este producto puede ser igual a 0, entonces el menos 2 y el 2 hacen 0
a esta multiplicación, por lo que el menos 2 y el 2 están incluidos dentro del dominio de h. En el ejercicio que hicimos antes no podía ser igual a 0. ¿Se entendió? Sí. Bueno, otra forma de hacer esto mismo que yo hice con la tablita es 4 menos x al cuadrado mayor o igual a 0, que es la condición que nosotros planteamos acá, para que dentro de la raíz cuadrada me dé positivo. Pero lo que tienen que tener en cuenta es a la hora de despejar, ¿sí? ¿Cómo hay que despejar? Entonces, para despejar la x acá, aplico raíz cuadrada en ambos miembros, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? Si ustedes me dicen que x es menor o igual a más o menos 2, esto es lo que está mal. Ustedes tienen que interpretar que la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto de x, ¿sí? Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, con definición de valor absoluto, el valor absoluto es menor o igual a un número cuando x está entre el opuesto del número y el número, ¿sí? Entonces, de esta manera, pueden resolver directamente a esta inecuación, sin hacer la tablita de valores. ¿Está? Y para recordar acá, escribimos esto. Valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado. En cambio, si a la raíz cuadrada de x la elevo al cuadrado, esto me da x. ¿Sí? Las dos variantes y las dos, digamos, problemas, si se quiere, que se crean cuando hay que despejar una x y la tengo al cuadrado o la tengo dentro de una raíz cuadrada. ¿Estamos? Bien. Bueno, acá está el gráfico de lo que 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Donde el dominio va de menos 2 a 2, gráficamente visto. Bien, después les había dicho Profesora, una pregunta, antes que pasemos al siguiente ejercicio. El cuadrito ahí, el de arriba, ¿no puede ser negativo ninguno de los dos resultados porque te dice que es mayor a 0? claro, Ah, ok, listo. yo tengo que este producto me tiene que dar positivo. Para que este producto me dé positivo, o los dos son positivos o los dos son negativos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo más por menos me da menos. No estoy cumpliendo con esta condición. En este caso, más por más me dio más. En este caso sí cumple con esta condición. Y en el tercer intervalo, menos por más me da menos, por lo que tampoco estaría cumpliendo Claro. con esta condición. Entonces tiene que ser positivo o 0, tipo, Claro. del producto de alguna de las dos partes tiene que ser positivo o 0. Ok, La gracias. tablita no te va a dar 0. La tablita te va a dar si el resultado es positivo o negativo. Claro, ¿Sí? sí, sí, o sea, es para descartar intervalos, la tablita nada más. Ok, Exactamente. Para no tener que hacer todos los sistemitas de ecuaciones, de inecuaciones, y que por ahí queda muy largo. En cambio, con la tablita esta, lo achicamos y aprovechamos claro, gracias. el tiempo. Bueno, ¿pudieron hacer estos? El 42 les había dejado. Este que está acá. El enunciado dice, encuentre el dominio y grafique cada una de las siguientes funciones. Encuentre el dominio del 42. ¿Qué tengo que pensar acá? 2 menos t debe ser mayor a 0. 2 menos t tiene que ser Mayor a 0. menor, ¿no? Sí, mayor o menor a 0, no tiene que ser distinto de 0. Ahí está. Como esto está en una división, está en el denominador de un cociente, el cociente no puede ser 0.
Entonces lo que yo voy a plantear justamente es que este denominador no sea 0. Entonces, ¿cómo planteo el dominio? El dominio lo planteo t perteneciente a los reales, tal que el denominador sea distinto de 0. Para lo cual es muy sencillo resolver esta ecuación, ¿no? T tiene que ser distinto de 2. Entonces, el dominio de h son todos los reales menos el 2. Ahora, para graficarla, ¿la pudieron graficar? ¿Pudieron o no pudieron? Esto que está acá arriba, en el numerador, ¿cómo lo puedo escribir de otra manera? 2 más t Diferencia de por cuadrados. 2 menos t. Exactamente, una diferencia de cuadrados. 2 menos t por 2 más t. ¿Sí? Y esto Simplifica. puedo simplificar, ¿no? Claro. Este 2 menos t lo puedo simplificar con este 2 menos t porque son exactamente iguales. Con lo que ese cociente me da 2 más t, ¿sí? Para los t distintos de 2, que es justamente el dominio, ¿no? Entonces, la gráfica, que es la parte que me estaría interesando. ¿Cómo hicieron para graficar 2 más t? Es una línea que Ay, va. una línea, una recta. Una recta, una recta. Dale, sí. Que va, Que iría desde el Arranca en eje 2. X2, claro, arranca en 2 y pasa en el Y por el menos 2 sería. arranca en x en 2. O sea, arranco acá. En y en 2. En Y, perdón. Ah, bueno, entonces, a ver. 2, 3. Este es el 2. La ordenada al origen, entonces, es 2. ¿Y qué hago? Uno para arriba, uno para la derecha. Bien. La ordenada al origen es 2 por este 2 que está acá. ¿Sí? Ahora, ustedes me dijeron que esto es una recta. ¿La recta es creciente o es decreciente? Creciente. 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 ¿Por qué es creciente? ¿Por qué es creciente? Porque t es positivo. Muy bien. Sí, porque la pendiente de esta recta es positiva. ¿Sí? El t, esperen que cambio de herramienta, el t es positivo. Entonces la pendiente es positiva. Si la pendiente es positiva, la recta crece. ¿Sí? Entonces uno me dijo, hago uno para la derecha y uno para arriba. ¿Por qué hago uno para la derecha y uno para arriba? Porque como la pendiente es 1, entonces hago uno a la derecha y uno hacia arriba. Y otro me dijo, pasa por menos 2 y 2, que también está bien. Bueno, más o menos la recta, la función sería esta. Pero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Ahí el 2 está siendo parte del dominio. Es la Claro. recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta gráfica? ¿Qué tengo que hacer con esta gráfica? Y así como está, no está bien. No representa esta función h. Para que represente esa función h, como nosotros dijimos que el dominio son todos los reales menos el número 2, en Un punto 2, abierto. Ah, hay que abrirlo. tiene que haber un agujerito. ¿Sí?
Entonces, ahora, esta sí representa la función h. Fíjense lo que hice, ¿no? Traté de achicar lo más que pude a la función h, la simplifiqué. Y el resultado final me quedó una cosa muy sencilla, donde era una recta, pero tenía que tener en cuenta que t no podía ser 0. Entonces, la gráfica de h coincide con la recta 2 más t, salvo en x igual a 2, que tiene que haber un agujerito. ¿Vamos? Sí. Bien, ahí está. No sé si lo habían graficado, pero si no, esta es la gráfica, pueden hacerlo ahora. Bien, ejercicio 43. Raíz cuadrada de x menos 5. ¿Dominio de eso? X mayores a 5. Claro. Yo necesito que x menos 5, ¿cómo tiene que ser? Positivo. Igual a 0. Positivo. Sí, positivo. O 0. Positivo o 0. ¿Sí? Porque está es solamente la raíz, no está en un cociente. Entonces puede ser 0. La raíz cuadrada de 0 existe. Entonces, x menos 5 mayor o igual a 0. Está bueno que se acuerden siempre de escribir el dominio de esta manera. Es mucho más sencillo a la hora de tener que resolverlo. ¿Está bien? Entonces, son todos los valores que van desde el 5 incluido hasta el infinito. ¿Y saben graficar eso? ¿Saben graficar la raíz cuadrada de x menos 5? Con Noel sé que estuvieron graficando. ¿Alguno sabe cuál es la gráfica de la raíz cuadrada? ¿No es media parábola para arriba en este caso? Sí, señor. Exactamente. Que parte desde el 5 hacia más infinito. Esto quedaría así. Bueno, ahí. ¿Ah? Esa es la gráfica de la raíz cuadrada de x menos 5. Bien. ¿Se entendió? Y este que está acá, el 45, ¿pudieron resolverlo? X no tiene que ser 0. ¿A mí qué? No te escucho. Que no me salió ese. Bueno, Yo, profe, lo pude resolver, pero no graficar. Claro. fácil. Yo pude hacer más cosas. Bueno, a ver, contanos qué hiciste. O sea, el dominio me dio todos los reales, menos el 0. Y en la gráfica empezó en ordenada. O sea, hice dos rectas. ¿Cómo se llaman esas dos rectas No, que hiciste? ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esas dos rectas que hiciste? ¿Qué características tienen esas dos rectas? O sea, que se cortan en punto, en 0. No me incluyen. A ver, contame un poquito más. O sea, de la parte negativa empezaría en el 2 positivo hacia la izquierda y siempre se mantiene. Ajá, Y cortan el 0. Después en la parte positiva suben al 4 y no cortan el 0 y hacia la derecha se mantienen. perfecto. Y ahí eso es. Y acá hiciste un agujerito y acá hiciste un agujerito. Claro. Bueno, Eso. esta recta se llama constante. Son funciones constantes. ¿Sí? Constante en 2 para los negativos, constante en 4 para los positivos. ¿Sí? Está muy bien. Esa es la gráfica de la función. ¿Cómo llegamos a esta gráfica? Les muestro. Primero, tengo que pensar quién es el
valor absoluto de x. Entonces, yo escribiendo quién es el valor absoluto de x, escribo la definición. El valor absoluto de x son los x si x es mayor o igual a 0. Y el opuesto de x si x es menor que 0. Esto mismo que está escrito acá como la definición de x, lo voy a tener que escribir ahora en la función de acuerdo justamente al dominio que elija, para saber si son positivos o si son negativos. Fíjense que yo acá, en valor absoluto, al 0 lo incluí, en este caso en el primer renglón, ¿no? Pero en este caso, al 0 no lo incluyo ni en el primer ni en el segundo renglón, porque al ser un cociente y estar en el denominador no puede ser 0. Entonces, claramente, el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Ahora bien, todo lo que viene de acá para abajo es lo que yo necesito hacer para poder graficar. 3x más x sobre x si x es mayor que 0, o 3x menos x sobre x si x es menor que 0. Fíjense, ¿no? Está puesto en color salmón las dos posibilidades, más x mayor que 0, menos x menor que 0. ¿Qué hago? 3x más x son 4x, 4x sobre x, simplifico las x y me da 4. 3x menos x son 2x, dividido x, simplifico las x y me da 2. Por lo que g de x es igual a 4 si los x son positivos o 2 si los x son negativos. Para cualquier valor de x mayor que 0, y vale 4. Para cualquier valor menor que 0, y vale 2. 0 no está incluido, por lo tanto esta es la gráfica de la función g. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, ejercicios así aparecen mucho en los finales y mucho en los parciales. Y muchos no lo saben hacer. ¿Por qué? Porque no saben escribir el valor absoluto de x y no saben incorporarlo a la función. Entonces, este tipo de ejercicios tienen que saber resolverlo. ¿Estamos? Ejercicio Sí. 47. Ejercicio 47, tengo x más 2 si x es negativo, 1 menos x si x es mayor o igual a 0. Acá mismo me están dando el dominio de la función, ¿sí? Si en el primer renglón me dice que es los negativos y en el segundo renglón me dice que son los positivos y 0, entonces el dominio de la función, obviamente, son todos los reales. ¿Sí? Bien. Ajá. La gráfica de esto, ¿cómo es? ¿Cómo es la gráfica de esto? Una constante 2 hacia arriba en el i sería para la Constante, derecha. esto no es una constante. Es Constante lineal. era acá, esto era Claro, constante. perdón, Es lineal. una lineal. ¿Creciente o decreciente la primera? Creciente. Creciente. Bien. ¿Y a quién tiene como raíz? ¿Dónde se hace 0 esto? Menos 2. En menos 2. Entonces, se hace en 0 en menos 2 y la ordenada al origen, ¿quién es? 2. 2. Si se hace en 0 en menos 2, significa que la raíz es menos 2 y la ordenada al origen es 2, entonces va a pasar por 2. ¿Sí? Bueno, como esto, espera que lo voy a hacer mejor, es para los x negativos,
Entonces voy a partir del 2 al menos 2 para los x negativos. Acá el 0 no está incluido, ¿eh? Bien, y la segunda recta, o función lineal, 1 menos x. ¿Qué pendiente tiene? Negativa. Negativa. Bien. ¿Quién es la ordenada al origen? 1. No, 1. ¿Y dónde se hace 0? el 1. En X igual a 1. En x igual a 1. Entonces, la ordenada al origen es 1. Parto del 1, ¿no? Este es el 1, parto del 1. Se hace 0 en 1. Y la pendiente es negativa. Y ese incluye el 0. Y este incluye el 0. Acá tengo mayor o igual a 0. Entonces, si quieren acá, para mayor tranquilidad de ustedes, pueden hacer el agujerito relleno. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Esto que está escrito acá era para que vean que si yo elegía un número menor que 0, la función era negativa. ¿Sí? Y la función se hace en 0 en 2. La primera función se hace en 0 en 2. Y f en 0, ¿a quién era igual? Eso también está bueno. Si a mí me piden para averiguar, ¿no? También esto causa problemas. Yo les digo, encuentren f en 0. ¿A dónde van a reemplazar? ¿En esta o en esta? En la segunda, ¿Por qué en la segunda? porque está incluido el 0. Porque el 0 está incluido. Entonces, si ahí me preguntan f en 0, yo no puedo reemplazar acá y acá. Porque primero que si reemplazo en las dos leyes no sería función. ¿Sí? Tengo que ir, de acuerdo al dominio que me plantea, a elegir cuál de las funciones es la que incluye el 0. Entonces, la que incluye el 0 es 1 menos 0. La segunda, ¿no? 1 menos 0, que es igual a 1. Y si me preguntan f en 2, ¿la primera o la segunda? También la segunda. ¿Es en 2? La segunda. F en 2. También la segunda. ¿Por qué? Y porque Porque es mayor. claro, porque en la segunda ley me dice que el dominio tiene que ser, o que esa función vale para todos los x mayores o iguales a 0. Y si pregunto f en menos 3, Y la primera. Muy bien. la primera, porque es la que me dice para los x menores que 0. Menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Está? ¿Eso claro? Sí, sí. Bien. ¿Pueden hacer el problemita? Yo sinceramente me los sentí de los problemas. Bueno. ¿Nadie los hizo los problemas? No, yo no. No. Y menos el 63 que no me salió. Bueno. ¿Cómo? El 63 fue el que no me salió, los demás sí. Los demás sí. Bueno, yo entonces, como nadie hizo los problemas se los voy a dejar para que los sigan pensando. Voy a ir al 63 y este lo voy a explicar. Dice, debe construirse una caja sin tapa a partir de una hoja rectangular de cartón que tiene dimensiones de 12 por 20 pulgadas. Recortando cuadrados iguales del lado X en cada una de las esquinas y plegando los lados como se ilustra en la figura, expresar el volumen de la caja en función de X. Entonces me dan el dibujito de la caja sin tapa, me dan escrito lo que me contaron, que el rectángulo tiene 20, el ancho tiene 12, y que voy a recortar en cada esquina cuadraditos de X por X. ¿Qué es lo que me pide? Expresar el volumen en función de X. ¿Cuál es el volumen de la caja?
La base por la altura, por, ¿cómo se dice? Por la profundidad sería, en este caso, de la Bueno, caja. yo cuando hablo de volumen siempre digo superficie de la base por la altura, pero está bien lo que vos decís, ¿sí? Yo necesito a la superficie de la base multiplicarla por la cantidad de veces que entra en la altura, ¿no? Entonces nosotros podemos escribir base por altura por profundidad, como vos dijiste. Ahora bien, ¿quién es la base de esta caja? La tenemos desplegada y la tenemos armadita. 20 20 menos por 2x por 12 menos 2x. Menos Claro. 2x. La base de esta caja es la que está pintada en celeste. Si el rectángulo en total tiene de largo 20 y recorto los dos pedacitos de las esquinas que son X y es X, entonces la base de esta caja va a tener 20 menos 2X. ¿Y cuánto va a tener la altura de esta caja? La altura de la base. X. La altura de la base, el ancho de la base. 12 12 menos menos 2x. 2x. Claro, lo mismo que pasó con el 20, pero ahora con el ancho. A 12 le voy a restar las 2X. ¿Y la altura de la caja? X. Con la profundidad de la caja, X. Entonces la base, 20 menos 2X, la altura de la base es 12 menos 2X. Y la profundidad de la caja es X. ¿Qué me quedó? Una función de X. El volumen en función de X. Esto es lo que voy a escribir. ¿Sí? De esta manera yo expreso el volumen en función de X. Ahora bien, no me lo pregunta, pero si me lo preguntara, ¿quién es el dominio de esa función? ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? ¿Qué me responderían ustedes? Todos los positivos. Todos los positivos. X puede valer 30. No tendría que ser, las longitudes tienen que ser positivas, porque no existen negativas. Bueno, bien, empezamos por ahí. Las longitudes tienen que ser positivas, ¿sí? Porque no existen longitudes negativas. Esa ecuación sería mayor o igual a 0. Correcto. Y X no podría valer ni 10 ni 6 tampoco. Porque Ni te daría 0. 0. Ni 0 Claro, tampoco. ni 0. Ni 10 ni 6 ni Ajá. 0. Bueno, Por elemento absorbente. ¿Sí? bueno, bien. Entonces, tenemos X como puede ser cualquier valor de los negativos igual. los negativos tampoco. Bien, bueno. Ah, sí, los negativos sí o no. ¿Negativos? ¿La altura puede ser una altura negativa? La No, profundidad, Si hay un menos 2 adelante. la profundidad de la caja. Menos 2 por cualquier número negativo te da positivo. Sí, pero en el paréntesis te van a dar negativo, pero después no te queda negativo y se pone negativo al estar con. Pero la profundidad de la caja, vos pensás que esto que está acá es la base. Esto que está acá es el ancho de la base. Ah, claro, el X afuera, la verdad. Y X es la altura. Entonces no puede valer menos 2. ¿Qué es la altura? ¿Está bien? La altura de la caja, la profundidad de la caja. ¿Sí? Listo, Entonces, listo. yo tengo que pensar esto. 20 menos 2X tiene que ser positivo. 12 menos 2X tiene que ser positivo. Y X tiene que ser positivo. ¿Está bien? Esas tres cosas son las que yo tengo que pensar. Bien. Entonces, tengo que calcular esas tres inecuaciones. 20 menos 2X mayor que 0, menos 2X mayor que menos 20, X menor que 10. 12 menos 2X tiene que ser mayor que 0, menos 2X tiene que ser mayor o igual a menos 12, X tiene que ser menor o igual a 6. Y a su vez, dijimos que la altura tenía que ser positiva. Lo que me da como resultado para que estas tres cosas se cumplan al mismo tiempo es que
los valores tienen que estar entre 0 y 6. ¿Está? ¿Se entendió lo que dice? Sí. Bueno. Los ejercicios que siguen del libro 70 y 71, creo que eran, están mal las gráficas porque si se fijaron, si es que lo intentaron hacer, es la misma gráfica que está en los dos. Entonces, lo que hice fue copiarles de otro libro, en realidad del mismo libro, pero otra edición, las gráficas que realmente son las que van. ¿Pudieron hacer este ejercicio? Ah, no. Uno de los dos creo que estaba. Es la misma. ¿Cómo determino yo si una función es par o impar de acuerdo a su gráfica? Las raíces. No, si una, a ver cómo decirlo, si un cuadrante es espejo del segundo, del otro. ¿Qué pasa si un cuadrante es espejo del otro? Tiene que dar una gráfica sola. A ver, ¿ustedes vieron paridad? ¿Vieron cuando una función es par o impar? Sí. ¿No es cuando es cuando- simétrica respecto al eje Y? Ahí A es. eso es lo que me quería referir. Sí, es eso. Eso es lo que dijo cuando dijo se espeja. Sí. Una función es par si es simétrica con respecto al eje Y. Por lo tanto, si está en el cuadrante 1, la parte de la gráfica, tiene que estar espejada en el cuadrante 2. Y si está en el cuadrante 4, tiene que estar espejada en el cuadrante 3. Al ser simétrica, lo que necesita es que, como cuando iban a la escuela primaria que les hacían dividir la hoja en dos, poner témpera en una y aplastarla, ¿Cómo extraño esos momentos? Sí. bueno, y quedaba la mariposa armada. Bueno, esto es lo Sí, mismo. y la mano manchada. Ajá. Claro, también. Bien, entonces, esa sería una función par, cuando es simétrica con respecto al eje Y. De estas cuatro Impar cuando el gráficas que origen. de estas 4 gráficas que están viendo acá, ¿hay alguna de ellas que sea par? La primera. ¿Cuál sería la primera? La Tenemos 61. hoja azul, 61 y 62. 61. Pero la 61. función G. La función, La G. la función G. Muy bien, la Y función en la G 62 la G también. es una función par. Y en el 62, la G también es una función par. ¿Sí? Claro, y la 61 creo que es impar. La F. ¿Qué tenía que pasar para que sea impar? Simétrica respecto al origen. Bien, simétrica respecto al origen. Entonces, este valor que está acá, ¿sí? Que es X, Y, ¿no? X, Y. Si la función es impar, también tiene que estar en menos X y en menos Y. ¿Está bien? Entonces, este valor sería el mismo que este que está acá. Cualquiera. Este valor está en menos X menos Y. Este valor que está acá abajo, ¿sí? Que tiene esta abscisa y esta ordenada, está representado en este valor que está acá, que tiene la opuesta de la abscisa y la opuesta de la ordenada. Por lo tanto, la función f, y otra cosa, tiene que pasar por el origen de coordenadas, ¿sí? La función f del ejercicio 61 es una función impar. ¿Y qué pasa con la roja del ejercicio 62, con la f? Eso es lo que estoy pensando. Porque No es par ni impar, pero si pasara por el origen de coordenadas, sí sería impar. no tiene paridad. Bien, no es par ni impar. Exactamente. Si esa gráfica estuviese corrida para abajo y este valor que está acá fuese el origen de coordenadas, ahí sí la función sería impar, pero en este caso no. Muy bien. Modificar la ecuación y bajar las dos unidades. Bueno, ponele. Entonces, la roja, sí, la roja es par, que sería esta. La celeste dijimos que era impar.
La f del 62 no es nada, no es ni par ni impar. Y la g es par. ¿Todo de acuerdo? Bien. De acá que le... 3 y 76. 73 y 76. Analíticamente, acá les escribí, fíjense. F es par si f menos x es igual a f de x. Y a mí me dio lo mismo, fíjate. Y además tiene un cuadrado. Bueno, pero pará. Esto es analíticamente, ¿sí? Esto que contamos recién que es simétrica con respecto al eje y. La función de x tiene que ser igual a la función del opuesto de x. Y para que la función sea impar, la función del opuesto de x tiene que ser igual a la opuesta de la función de x. ¿Está bien? Entonces, en el ejercicio 73, lo que había que hacer era probar. Primero, voy a probar si es par. Voy a calcular a la función en menos x, como los ejercicios que habían quedado al principio de tarea. ¿Sí? Reemplazo a x por menos x. Y luego comparo. Digo, a ver, si f en menos x es igual a f de x, la función es par. Listo, terminó ahí. Si la función no me da igual, f menos x no es igual que f menos x, entonces voy a calcular la opuesta de la función de x. La volvés a reemplazar esa misma cosa en menos x. Si cuando comparo el opuesto de f de x con f menos x me da igual, entonces la función es par. Si me da distinto, no es impar ni tampoco es impar. ¿Sí? Estos son como los pasos a seguir como les escribí arriba en la tablita. Bien, entonces la función era esta del 73. ¿Sí? Tengo que reemplazar f menos x. Cuando reemplazo f menos x, en el numerador me queda menos x, en el denominador me queda menos x elevado al cuadrado más 1. Este menos x elevado al cuadrado es lo mismo que x elevado al cuadrado. Ahora bien, según nuestro machete, dice que compare con la función original. Pregunto, ¿f menos x es igual a f de x? No. Acá la tengo en celeste, acá la tengo en salmón, no son iguales. Por lo tanto, sigo y voy a calcular la opuesta de f de x. Como no son iguales, no es par. Calculo la opuesta de f de x. Pongo en menos, pongo la función. Este menos que está delante de la función lo voy a escribir en el numerador, ¿sí? Y voy a comparar si la función que había calculado recién, la celeste, es igual a esta función que encontré. Como la función celeste, que era la función en menos x, me da lo mismo que lo opuesto de la función en x, entonces concluyo que f es impar. Bueno, yo le hice una forma un poquito más rápida. A ver. A la función en celeste Sí. la volví a comparar con menos x. Ya directamente ¿Te lo dejas acá? ¿Y cómo te lo dejas escrito? Sí. Si la ecuación celeste, una vez reemplazada por menos x, era igual a la función original que está en salmón, me da impar. Sí, no te dio igual. ¿Y entonces? No sé, no me acuerdo. Lo que pasa es que no apunté el 73. Lo hice, pero no puse el numerito. Así que estoy medio perdido. Ah, bueno. No. No importa. Sí, no sé si me había dado impar o par, pero hice esa forma un poquito más rápida. Bueno, lo importante acá es que esté todo escrito en la carpeta y que no aparezcan conclusiones sin demostraciones. Por ejemplo, vos ves que esta y esta no son iguales y me decís, no es par, entonces es impar. Yo eso te lo tengo que poner mal, porque para demostrarme que la función es impar,
tendrías que escribir esta condición, ¿sí? Que te pinté ahí arriba en celeste, y reemplazarla y demostrar que son iguales. Seguro, seguro. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Bien. Sí, yo una vez que veo que no es par, directamente compruebo si es impar. Si tampoco da, tira pérdida. Bueno, esto lo digo para todos, capaz que vos lo hiciste bien, pero para el resto, para que estén Sí, sí, todos, sí, me dio impar ese. Me dio impar. y que no dejen de escribir las cosas, porque a la hora de corregir, yo corrijo lo que está escrito. Lo que ustedes se imaginaron y no escribieron, no se corrige. Bien, 76. X por el valor absoluto de X. Voy de vuelta. Tengo que reemplazar F en el opuesto de X. Entonces, a X lo cambio por menos X y al valor absoluto de X por el valor absoluto de menos X. ¿Sí? Valor absoluto de menos X es igual al valor absoluto de X. Cuando comparo la función f menos X con f de X, no son iguales, por lo tanto la función no es una función par. Voy a calcular el opuesto de la función. El opuesto de la función es menos X por el valor absoluto de X, que me queda X, valor absoluto de X. Y cuando comparo esta que está acá con f menos X, me doy cuenta que sí son iguales, por lo tanto es una función impar. ¿Esto lo pudieron hacer o no? Sí. Bueno, para el resto que están todos medio calladinguis, bueno, quedó el 78, que era una polinómica, y en la polinómica lo mismo, reemplazar f en menos x, hallar el polinomio que me quedó, que es este que está acá, compararlo con la función original, y veo que el término del medio, ¿sí? No tiene el mismo signo, y el término del elevado a la 5 tampoco. Por lo tanto, al no ser igual, la función no es par. Compruebo con el opuesto de la función con respecto a f en menos x, y tampoco es igual, por lo que la función este polinomio de grado 5, no es par ni tampoco es impar. ¿Estamos? Bueno, una cosita, y los dejo libres. Este tipo de ejercicios, no este tipo de ejercicios, todos estos ejercicios que no resolvieron ustedes, ¿sí? Hagan